Mi nombre es Oscar Quintana y quiero hablarles sobre el Censo DANE del 2018. Los datos y algunos recursos gráficos fueron tomados del sitio oficial del DANE. Se utilizó el análisis de registro como herramienta de recolección de información. El último censo del DANE sobre población y vivienda en Colombia se llevó a cabo en el año 2018. La información se expone en 3 segmentaciones: clasificación de la población, distribución en el territorio y datos sobre vivienda. Revisemos la clasificación y cuantificación de la población, que es la sección ¿Cuántos somos? Presenta la distribución de la población y las personas por sexo, grupos de edad, quienes tienen dificultades para realizar actividades cotidianas, las que saben leer y escribir, las que asisten a alguna institución educativa, el nivel educativo, la fecundidad por grupos de edad y el promedio de hijos por mujer, entre otros. Por otro lado, también posee datos sobre migración y desplazamiento, tales como migración interdepartamental, características de los extranjeros residentes en Colombia, inmigración internacional en los 5 años anteriores al censo. La sección donde estamos muestra la distribución en el territorio. Presenta la distribución por ubicación geográfica. Muestra los hogares y las viviendas en el territorio nacional, los lugares de nacimiento, indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetización por departamento y el porcentaje de migración interna por departamento, entre otros. La sección Cómo vivimos muestra datos sobre vivienda y hogar. Presenta el total de hogares y viviendas, su distribución por tipo, sea casa, apartamento, cuarto, etc., el acceso a servicios públicos, de dónde obtienen el agua para preparar alimentos, el porcentaje de personas por hogar, los tipos de hogar, sean unipersonal, nuclear, monoparental, etc., el porcentaje de mujeres y hombres que son jefes de hogar y otros más. Ahora empecemos con la sección ¿Cuántos somos? Esta sección nos habla sobre todo de los habitantes en sí, de la población. De acuerdo a las cifras mostradas en la página oficial del DANE, las personas censadas en hogares particulares son 43.835.324. Las personas en alojamientos especiales, que son 329.093, lo que nos daría un total de 44.164.417 personas censadas efectivamente. A esta cantidad le sumamos un estimado de 4.094.077 personas por una u otra razón fueron omitidas del censo, que nos da una aproximación de 48.258.494 personas en total. Haciendo el cálculo del porcentaje de las personas en hogares particulares serían el 90.8%. Personas en alojamientos especiales serían el 0.7%. Las personas que fueron omitidas serían el 8.5%. Si ponemos estos porcentajes en una gráfica podemos observar la comparación de las proporciones. Según el sitio, de los 44.164.417 personas, el 51.2% son mujeres, lo que serían 24.751.653. 38.8% son hombres, lo que serían 23.506.841. Esto nos sugiere una leve mayoría de las mujeres en cuanto a los hombres. Hace una clasificación de 3 grandes grupos de edad. De 0 a 14 años son el 22.6%, que son 9.981.158. De 15 a 65 años son el 68.2%, que son 30.120.532. Mayores de 65 años el 9.1%, que son 4.019.962. Todo esto por redondeos estadísticos llegaría a 44.164.417 personas. Acá podemos observar la cantidad de hombres y mujeres por grupos de edad. Y como podemos ver, nos muestra que a medida que aumenta la edad desciende la población. En esta tabla se muestran los índices de hombres y mujeres. El índice nos dice cuántos hombres o mujeres hay. Los índices nos muestran cuántas personas hay por cada 100 personas del sexo opuesto. Por cada 100 mujeres hay 95 hombres. Por cada 100 hombres hay 105 mujeres. Esta otra nos muestra el grado de analfabetismo de hombres y mujeres. Podemos observar que en su gran mayoría saben leer y escribir. Navegando por el sitio web del DANE se evidencian y presentan otros documentos gráficos, datos y cifras, además de los anteriormente mencionados. Ahora vamos con la sección donde estamos, que nos muestra la distribución en el territorio. En esta gráfica el 77.1% de personas se ubican en cabeceras municipales, el 7.1% en centros poblados y el 15.8% en lugares rurales. Ahora veamos algunos datos sobre la población joven y su distribución en algunos departamentos. La población joven de 15 a 29 años conforma el 26% del promedio nacional de los habitantes. Para algunos departamentos tenemos el 34.2% en el Amazonas, el 32.9% en el Putumayo, el 33.8% en Guainía, el 33.5% en Bichada, el 32.6% en Guaviare y el 31.7% en Arauca.
En estos departamentos el promedio de la población joven es de 33.1%, de 15 a 29 años, frente a un 26% a nivel nacional. Veamos ahora algunos datos sobre migración interna. En Bogotá, el 32% de sus residentes nacieron en otros departamentos. En el Amazonas, el 92% de sus residentes nacieron en ese mismo departamento. San Andrés tiene la mayor proporción de migrantes, el 40% migra al continente, del interior y a otros lugares. Los departamentos con más emigración son Boyacá, Sucre y Nariño, con 12.5, 12.8, 10.3 emigrantes. Estos departamentos pierden población por falta de oportunidades. En cuanto a la densidad de población nacional, hay en promedio 45 habitantes sobre kilómetro cuadrado a nivel nacional. Esto es según los datos, pero en la realidad esta densidad de población es muy dispersa y variable. En este ejemplo podemos deducir el porcentaje de habitantes que hay en Bogotá frente al nivel nacional. Podemos dividir la fracción de habitantes, en este caso Bogotá, por el total nacional y lo multiplicamos por 100, lo cual nos arroja que Bogotá tiene el 15.3% de habitantes frente al nivel nacional. Por el mismo método tenemos que Medellín con sus 2.5 millones de habitantes tiene el 5.2% de habitantes y con 2.2 millones el 4.6%. Barranquilla con 1.2 millones de habitantes el 2.5%. Cartagena con 1 millón de habitantes aproximadamente el 2.1%. Veamos la alfabetización en ciudades principales. La tasa nacional de alfabetización es de 45.6 millones de personas, que es un 94.7%. El alfabetismo está presente en 2.6 millones de personas, que es un 5.3%, y está concentrado en zonas rurales y adultos mayores. Y como podemos ver en esta gráfica, la mayoría de personas sabe leer y escribir. Y las zonas de mayor analfabetismo son La Guajira, Chocó, Bichada, Sucre y Córdoba. Porcentajes del 10 al 14% de analfabetismo. Hay un gran contraste entre jóvenes y adultos mayores en cuanto al analfabetismo. Los jóvenes presentan 1.4% y los adultos mayores un 28.4%. Por último, pasemos a ver los datos sobre vivienda. En Colombia se estiman un total de 13.480.729 viviendas y 14.243.223 hogares. Miremos qué porcentaje de hogares posee servicios públicos. Electricidad un 96.3%, agua un 86.4%, alcantarillado un 76.6%, gas natural un 66.8%, recolección de basura un 81.6%, internet un 43.4%. ¿De dónde obtienen los hogares el agua? Un 75% del acueducto, un 15% de pozos y quebradas, ríos y lluvias, un 10% de hogares. Hogares y familia. De los 8.4 millones de hogares encabezan la familia, los hombres un 60% y las mujeres un 40%. Veamos los tipos de hogar según la extensión. La tradicional con 50%, familias extensas con 25%, unipersonales 12% y otras 13%. Por último veamos las cifras según el tipo de vivienda. De tipo casa un 61.5%, apartamento un 32.8%, tipo cuarto un 4.4%, indígenas étnicas 1.2% y otro tipo de viviendas un 0.1%. Y veamos las personas por vivienda.